La ciudad de los pozos. Esta ciudad no estaba habitada por personas, como el resto de ciudades del planeta. Estaba habitada por pozos. Pozos vivientes, pero pozos al fin y al cabo. Los pozos se diferenciaban entre sí no solo por la posición en la que estaban excavados, sino también por el brocal, esa abertura que los conectaba con el exterior. Había pozos pudientes y ostentosos, con brocales de mármol y metales preciosos, pozos humildes, de madera y ladrillo, y algunos otros muy pobres, con simples agujeros pelados que se abrían a la tierra. La comunicación entre los habitantes de la ciudad era de brocal a brocal, y las noticias cundían rápidamente de una punta a otra del poblado. Un día llegó a la ciudad una moda que seguramente había nacido en algún pueblecito humano. La nueva idea señalaba que todo ser viviente que se precie debería cuidar mucho más lo interior que lo exterior. Lo importante no era lo superficial, era el contenido. Así fue como los pozos empezaron a llenarse de cosas. Algunos se llenaban de joyas, de monedas de oro y de piedras preciosas. Otros, más prácticos, se llenaban de electrodomésticos y de aparatos mecánicos. Algunos más optaron por el arte y empezaron a llenarse de pinturas, pianos de cola y sofisticadas esculturas postmodernas. Finalmente los intelectuales se llenaron de libros, manifiestos ideológicos y revistas especializadas. Pasó el tiempo. La mayoría de pozos se llenaron hasta tal punto que no pudieron incorporar nada más. Los pozos no eran todos iguales. Si bien algunos se conformaron, hubo algunos otros que pensaban que debían hacer algo para poder seguir metiendo cosas en su interior. Alguno de ellos fue el primero. En lugar de apretar el contenido, se le ocurrió aumentar la capacidad ensanchándose. No pasó mucho tiempo antes de que la idea fuera imitada. Todos los pozos gastaban gran parte de su energía en ensancharse, para hacer más espacio en su interior. Un pozo pequeño y alejado del centro de la ciudad empezó a ver cómo sus camaradas se ensanchaban desmedidamente. Él pensó que si seguían ensanchándose de esa manera, pronto se confundirían sus bordes y perderían su identidad. Quizás a raíz de esa idea se le ocurrió que otra manera de aumentar su capacidad era crecer, pero no a lo ancho, sino hacia lo profundo, hacerse más hondo en lugar de más ancho. Pronto se dio cuenta de que todo lo que tenía dentro de él le imposibilitaba la tarea de profundizar. Si quería ser más profundo, debía vaciarse de todo contenido. Al principio tuvo miedo al vacío, pero luego cuando se dio cuenta de que era la única posibilidad, lo hizo. Vacío de posesiones, el pozo empezó a hacerse profundo, mientras los demás se apoderaban de las cosas de las que él se había deshecho. Un día, sorpresivamente, el pozo que crecía hacia adentro se llevó una sorpresa. Adentro, muy en el fondo, encontró agua. Nunca antes otro pozo había encontrado agua. El pozo superó la sorpresa y empezó a jugar con el agua del fondo, salpicando las paredes, regando los bordes y, por último, sacando el agua hacia afuera. La ciudad nunca había sido regada más que por la lluvia, que era bastante escasa. Así que la tierra de alrededor del pozo, revitalizada por el agua, empezó a despertar. Las semillas de sus entrañas brotaron en pasto, en tréboles, en flores y en tronquitos endebles que se volvieron árboles después. La vida explotó en colores alrededor del pozo alejado al que empezaron a llamar el vergel. Todos le preguntaban cómo había conseguido el milagro. Ningún milagro, contestaba el vergel. Solo hay que buscar en el interior, ir hacia lo profundo. Muchos quisieron seguir el ejemplo del vergel, pero desandaron la idea cuando se dieron cuenta de que para ir profundo debían vaciarse. Siguieron ensanchándose y ensanchándose para llenarse cada vez de más cosas. En la otra punta de la ciudad, otro pozo decidió también correr el riesgo del vacío. Y también llegó a profundizar. Y también llegó al agua. Y también empezó a salpicar, creando el segundo oasis verde de la ciudad. ¿Qué harás cuando se termine el agua?, le preguntaban. Pues la verdad es que no lo sé, les contestaba. Pero por ahora, cuanto más agua saco, más agua hay. Pasaron unos cuantos meses antes del gran descubrimiento. Un día, casi por casualidad, los pozos se dieron cuenta de que el agua que habían encontrado en el fondo de sí mismos era la misma, que el mismo río subterráneo que pasaba por debajo de uno inundaba la profundidad del otro. Se dieron cuenta de que se abría ante ellos una nueva vida. No solo podían comunicarse de brocal a brocal superficialmente como los demás, sino que la búsqueda les había deparado un nuevo y secreto punto de contacto. La comunicación profunda que solo consiguen entre sí aquellos que tienen el coraje de vaciarse de contenido y buscar en lo profundo de su ser lo que tienen para dar.